aire, en este espacio que nos brinda Atlántida FM, como todos los martes y todos los jueves, donde, bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco más. Hoy estamos junto con Tomás, que nos va a acompañar en este programa especial que tenemos hoy. Estamos nuevamente en este encuentro de martes y jueves a las 14 horas 40 para divertirnos y aprender. Bueno, y la semana pasada teníamos algunos desafíos que habíamos planteado. La semana pasada no, el martes. Teníamos algunos desafíos que habíamos planteado y que vamos a recordar un poquito. Les habíamos pedido a los niños, en base a ese cuento que escuchamos tan lindo, que hablaba sobre esta fábula de la gallina que sembró un granito de trigo y bueno, y todo lo que pasó hasta conseguir el pan. Y les propusimos que ellos elaboren una receta que incluya harina. Y nos llegaron varias fotos, ¿verdad? Sí, se nota que estaban riquísimas todo eso. Una pinta bárbara. Bueno, con esas recetas nos pasó algo con Tomás, que estábamos mirando y estábamos revisando esas recetas y había algunas que nos hubiese encantado hacer, pero ¿qué nos pasaba? Pero no sabíamos cómo hacerlo. Claro, porque no sabíamos qué ingredientes llevaba ni nada. Entonces, lo que hoy les queremos proponer, este encuentro va a comenzar con un desafío que les queremos plantear ya desde ahora. Un desafío en el que lo que queremos es que podamos hacer este recetario colectivo, donde podamos incluir estas recetas que ustedes hicieron, pero explicadas. ¿Qué tiene que tener una receta siempre para comenzar? El título. Un título, ¿tá? Así se sabe de qué se trata, así sabemos, qué cosas tengo, qué cosa voy a hacer, ¿no? Después, ¿qué viene siempre? ¿Qué necesito tener? Los ingredientes. Claro, los ingredientes, porque si no tengo ingredientes no sé qué necesito para elaborarla. Esos ingredientes a su vez se indican las cantidades, ¿no? O sea que viene el título de la receta y un listado de ingredientes donde se van colocando las cantidades. Y por último, toda receta, ¿qué tiene que tener? Y los pasos. Claro, el paso a paso de cómo hacerlo. Estos son textos que se llaman textos instructivos porque nos enseñan, nos dan instrucciones de cómo realizar algo, en este caso una receta. Otros textos instructivos es, por ejemplo, cómo hacer una manualidad, cómo armar un mueble. A veces compramos un mueble y nos viene con ese folleto que nos dice qué necesitamos y cómo se hace. Bueno, vamos a tratar de practicar un poquito esto con una receta, pero nos va a ser de utilidad porque vamos a armar entre todos colectivamente un recetario donde va a estar todo esto que ustedes estuvieron haciendo ya en sus casas y que lo podamos compartir y bueno, y que sea para que los demás se puedan también aprovechar de esas recetas y hacerlas, ¿no? Bueno, pero y vamos a decir cómo nos hacen llegar estas recetas. Algunos niños lo están haciendo llegar por CREA, otros les vamos a proponer que lo hagan llegar a través de nuestro WhatsApp 094 46 20 46 y otros nos los están haciendo llegar por Facebook, facebook.com/aprendiendo en el aire. Bueno, ahí en el Facebook también pueden cargar. Lucía, por ejemplo, nos estuvo compartiendo esos pancitos que hizo, que los amasó, que estaban espectaculares. Tenemos las fotos allí, las pueden pasar a ver. Háganos llegar, así podemos ir compartiendo este recetario y esas recetas que vimos las podemos empezar a hacer. Bueno, pero con Tomás hoy vinimos a contar algo en particular. ¿Qué vamos a contar? La historia de la llegada del trigo al Uruguay. Claro, porque la vez pasada con Mariana decíamos, bueno, pero el trigo no es originario de nuestro país. Es, como vimos, de la zona de Irak, todo por allá, ¿no? Entonces, en lo que vamos a pensar es cómo fue que llegó a nuestra zona. Y esto tiene una historia. Entonces, antes vamos a pensar esto. Cuando los conquistadores de aquella época se dieron cuenta de que América existía, América la veían como un obstáculo, como que era algo que les impedía a ellos cruzar hacia dónde, Tommy. Y hacia las Islas Molucas, que están cerca de Australia, y que era donde se llevaban las especias a España. Claro, ellos querían ir a buscar las especias. Era muy peligroso pasar a través de África o rodearla, entonces ellos querían encontrar un camino que fuera más directo y que sea todo por el agua y que no tuvieran que atravesar ninguna zona peligrosa. Pero se encontraron con América en el medio. Y ellos solo querían las especias de las Islas Molucas, no pensaban que América les podía brindar nada. Habían mandado otras expediciones antes, habían mandado a Magallanes, por ejemplo, a que encontrara, a ver si a través del continente americano había un pasaje en algún lado que permitiera cruzar de un océano al otro. Magallanes encontró uno, pero muy al sur de América, una zona fría, de un montón de vientos. Entonces Magallanes, el que encontró era difícil, la verdad, de transitar por ese camino para llegar a las islas. Mandaron a otros, mandaron a Solís, por ejemplo.
A Solís lo mandaron en una expedición en la cual ocurrió algo que es bastante sangriento, Tomás. Te voy a contar y a los oyentes que tenemos allí. Sabés que Solís vino en una expedición y estuvo recorriendo las costas. Ellos iban todo por la costa del borde del continente americano a ver dónde encontraban un lugar para meterse, un río, algún pasaje de un océano al otro. Cuando Solís llega con su gente a lo que es el Río de la Plata, le llamó Río de Solís a esa parte, ¿no? Porque él fue el primero que lo vio. Y decide entrar a ver si por el Río de la Plata se podía pasar hacia el otro lado del continente, que hoy sabemos que no, pero él no lo sabía. Cuando él va con su tripulación allí cerca, en lo que hoy es Colonia más o menos, ven en la costa a un grupo de aborígenes, de indígenas, que les dejan obsequios sobre la arena, les dejan los mejores productos. Entonces Solís le da curiosidad a ver quiénes eran y cómo eran. Entonces, ¿qué decide hacer? Deja el barco más grande en las partes más profundas del agua y con una embarcación más pequeña, con 6 o 7 hombres, se acercan a la playa para conocer a estos aborígenes. Entre este grupo que lleva a Solís hay un muchachito que tendría tu edad, Tomás, tendría 13, 14 años. Se llamaba Francisco del Puerto. Bueno, van con ese muchacho y estos hombres en esta embarcación pequeña. ¿Sabés lo que pasó cuando bajaron a la playa? ¿Qué? Los aborígenes los atacaron, los mataron a todos menos a Francisco, porque los indígenas no mataban a niños ni mataban a mujeres. Entonces los mataron y los otros en el barco estaban viendo esto. No solo los mataron, sino que los pusieron a cocinarse en el fuego y se comieron su carne frente al resto de la tripulación que estaba ahí. Y Francisco viendo eso, porque a Francisco le perdonaron la vida. La cuestión es que la tripulación de Solís muere en esa ocasión, ¿no? La tripulación de Solís no se va a arriesgar a buscar a Francisco y se van y emprenden la retirada. Cuando ellos emprenden la retirada, justo en ese momento había alguien que estaba viniendo. ¿Quién y en qué año? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Era Magallanes, que en 1526 inició otra expedición cuya misión originaria era de repetir el viaje, era tratando de cruzar hacia el Océano Pacífico y dirigirse a las Islas Molucas para obtener otro importante cargamento de especias y otras mercaderías valiosas. Bueno, pero no era Magallanes el que venía acá. Quería repetir el viaje de Magallanes. ¿Sabés quién era? Era Gaboto, Sebastián Gaboto. Sebastián Gaboto lo mandan en 1526, el Reino de España los manda, y él cuando viene se encuentra con estos tripulantes de Solís que habían salido disparados de esta zona, ¿no? Y estos tripulantes le cuentan de que sí, que ellos eran sobrevivientes, que en otras partes habían convivido con otros indígenas y que estos indígenas les habían contado que había un territorio rico en oro y plata, que habían montañas completas de oro, cerca de lo que hoy es Paraguay, ¿no? Obviamente Gaboto, cuando escuchó eso, quedó maravillado. Claro, por eso Gaboto optó por entonces abandonar el objetivo de cruzar hacia el Océano Pacífico y dirigirse a explorar los territorios en los que, según esos informes, abundaba la plata y el oro, que eran uno de los metales más buscados y apreciados en la época. Claro, Gaboto, cuando se entera que hay posibilidad de que haya una montaña de plata y de oro, dice, no, ¿qué voy a seguir buscando un pasaje al otro lado del continente? Del océano a océano, si está esto. Abandona la misión original, lo que el rey le había mandado a hacer. Pero esto le generó problemas, porque habían unos que iban con él, Martín Méndez, Miguel de Roda, Francisco de Rojas, que eran capitanes, tenientes y pilotos de las naves, que ellos tres se oponen a Gaboto y le dicen, no, ¿cómo vamos a abandonar la misión original? Entonces Gaboto lo que hace, los obliga a bajar en una isla y los abandona ahí. Y chao. O sea que acá se empezó a generar un conflicto bastante grande y Gaboto decide seguir su viaje. En 1526 se detuvo en la actual Punta del Este, donde se hizo construir una embarcación que pudiera navegar hacia el Mar Dulce. Que pudiera navegar hacia el Mar Dulce, que así le llamó él al Río de la Plata. Claro, porque las embarcaciones que ellos traían eran para el océano. En los ríos podía quedar encallada porque eran menos profundos, ¿no? Bueno, entonces en 1526 él paró en Punta del Este, se hizo esa embarcación y en 1527 pudo llegar hasta lo que hoy es Carmelo, en Colonia, ¿no? Y ahí lo primero que tenían que hacer era protegerse, porque los indígenas obviamente que los atacaban cuando ellos llegaban. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Cómo se protegían? Y se protegían con
¿qué construían alrededor de donde ellos iban a quedar? Con un fuerte. Claro, hacían un fuerte que lo hacían con troncos, ¿no? Y de esa manera se protegían. Se hicieron unas casitas ahí precarias de techos de paja y postes de madera. Y ahí él estuvo observando un poco el río. ¿Y quién aparece en este momento? ¿Quién se presenta frente a ellos? Francisco del Puerto. Claro, ellos vieron un indígena, vestido como indígena y todo, pero blanco de piel, de cabellos más rubios, y se sorprenden cuando este supuesto indígena les habla en español. Era Francisco, que después de aquel episodio con la tripulación de Solís se quedó a vivir con los indígenas y aprendió su idioma y sus costumbres y su cultura. Francisco se ofrece a conducirlos río arriba, le dice que sí, que realmente escuchó estas historias de los tesoros y de la montaña de plata y demás. Entonces se ofrece a ir con ellos. Estuvieron un tiempo allí, primero observando el río, como decíamos, ¿no? En este lugar se ubicó, por tanto, el primer asentamiento de los españoles en Uruguay y en el Río de la Plata como una pequeña fortificación de muy corta vida. Claro, estuvieron un poquito ahí nada más. En 1527 siguieron avanzando. Llegaron hasta lo que hoy es Soriano. Ahí decidieron hacer otro fuerte, el fuerte de San Salvador, el primer asentamiento español, digamos, en el Río de la Plata, donde ahí se quedaron un poquito más. Pero tampoco se quedaron definitivos, porque ¿qué pasó ese mismo año? Ese mismo año se construyó un segundo fuerte al que le dio nombre el Sancti Spiritu, en el actual territorio argentino. Bueno, y acá llega la historia del trigo. En este lugar, Sebastián Gaboto dio la orden de, primero obviamente había que hacer el fuerte, corten los árboles, armen la muralla de troncos, vamos a protegernos. Pero en esa parte donde cortaron los árboles, Gaboto decidió que había que dedicar ese espacio a la siembra de algunos productos. Vale aclarar que Gaboto era italiano y que en Italia la costumbre de la agricultura era muy arraigada, ¿no? Entonces él había traído algunas semillas europeas, pero muchas se habían perdido en ese barco, un barco que Gaboto cuando llega a la costa de Brasil pierde un barco en un naufragio. Pero pudo recuperar de ese barco unos granos de trigo y aprovechando ese espacio del desmonte, Gaboto quiso ensayar con el trigo, plantar esos 50 granos y ver qué pasaba, para probar cómo eran nuestras tierras, para ver qué tal era este suelo para la agricultura. Pero Gaboto era como medio obsesivo, diría yo. Él escogió al hombre que más le podía tener confianza para esta tarea, porque él no quería arriesgar a que estos 50 granos se perdieran, ni uno quería arriesgar a que se perdiera. ¿A quién le dio la tarea de cuidar y de proteger estas semillas? El chico se llamaba Sebastián de Reina y fue nuestro primer agricultor. Gaboto le entregó 50 granos de semillas de trigo, que Sebastián plantó cuidadosamente, y al cabo de 3 meses el trigo prosperó y obtuvieron muchos más granos, lo que demostró que la tierra era excelente para la agricultura. Bien, y sabes una cosa, que Sebastián no lo hizo solo. En ese momento ellos tenían buena relación con las mujeres indígenas de la zona. De hecho, algunos de estos españoles empezaron a tener una relación amorosa con ellas. Se cree que este es el primer lugar donde aparecen los mestizos, los hijos de españoles y de indígenas, ¿no? Bueno, y Sebastián de Reina fue ayudado por muchas mujeres que en esta cuestión de la siembra le fueron dando una mano y aprendiendo, porque los indígenas de nuestra zona no cultivaban. Gaboto le entregaba las semillas y controlaba cada semilla que estuviese siendo plantada y cuidada apropiadamente. Él no quería que se perdiera, porque era fácil que, por ejemplo, los pajaritos vayan y se coman las semillas, ¿no? Él tenía como esa obsesión. Y Sebastián sabía de su obligación y defendía el sembradío día y noche, combatía yuyos, roedores, bichitos. Sobre todo espantaba a los pájaros para que no se comieran esos granos que empezaban a aparecer en esas rubias espigas, ¿verdad? Sí, mira, tanta era la preocupación de Seba que sus compañeros le pusieron apodo espantapájaros. Claro, parecía un espantapájaros, pasaba todo el día en esa función. Bueno, y Sebastián sabía que la riqueza de esta zona no era la que Gaboto buscaba, esa montaña supuesta de oro de las leyendas o de plata, sino que él se dio cuenta que el tesoro más preciado estaba escondido ahí, en los surcos de la tierra que él había abierto solo con un cuchillo, porque no tenían ni herramientas. Los conquistadores estaban esforzándose buscando esa quimera de oro y plata y no se daban cuenta de que la riqueza verdadera estaba en los productos que la tierra les podía ofrecer, ¿no? En el tiempo en el que desembarcó Sebastián Gaboto, ya los indios de otras partes cultivaban maíz.
era uno de sus principales alimentos vegetales que ellos sabían preparar de distinta manera, pisándolo en los morteros o reduciéndolo a la harina, molerlo. Lo molían y hacían harina con el maíz, pero estos indígenas eran de otras zonas, por ejemplo, de lo que hoy es México. Los de nuestra zona no, ellos no estaban acostumbrados a cultivar ni a procesar ningún tipo de alimento, ¿no? Cuando los españoles traen el trigo a esta zona, entonces, los cultivos de trigo eran minúsculos al lado de los de maíz que había en América, en otras partes, por estos indígenas que decimos, ¿no? Pero los indígenas fueron aprendiendo poquito a poco. Y aunque después los españoles se retiraron, como vamos a ver, y dejaron ahí sus plantaciones, los indígenas que habían aprendido empezaron a utilizar esto. Siguieron a través del tiempo cultivándolo de nuevas formas, pero sobre todo la llevaron a otros territorios donde el clima de repente era más oportuno para cultivarlo, ¿no? Mira, Gaboto continuó con sus exploraciones siempre en busca de la Sierra de la Plata y llegó hasta la actual Asunción, donde logró conectarse con los indígenas que se mostraron amigables, aceptando el trueque de diversos objetos de plata y oro, cambiándola a cambio de objetos sin valor como peines y bolitas de vidrio. Bueno, Gaboto, cuando vio que los indígenas de esa zona tenían cosas de oro y plata, pensó que ya había llegado a esa sierra, pero la cuestión es que nunca encontró la montaña de oro y plata, y llegó un momento en que los indígenas los atacaban tanto en este fuerte que habían establecido allí en la actual Argentina, que tuvieron que irse. Ya llevaban 3 años de infructuosa búsqueda, ya llevaban 823 días de establecido ese puerto y deciden irse. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué decidió Gaboto? Gaboto no quería volver a España sin antes recoger el mes de diciembre la cosecha que le serviría de alimento para la vuelta. Claro, era tanto. Se dice que empezaron con 50 granos de trigo y terminaron con más de 50.000. Entonces Gaboto no quería irse, dejando eso ahí sin cosechar. Entonces esperaron a diciembre, ya llevaban 823 días ahí, recogen todo esto, porque era tanta la cantidad de grano que les iba a servir para alimentarse los meses que duraba el viaje de vuelta a España, ¿no? 10 años después viene otro navegante, Domingo de Irala se llamaba, y pasa por esta zona donde estuvo Gaboto y observó que los aborígenes habían aprendido a sembrar el trigo, que lo sembraban en las costas de los ríos, que conocían las mejores fechas para la siembra, lo hacían igual que como lo hacemos hoy, lo plantaban en otoño y en primavera, y bueno, y lo utilizaban, y o sea que en esta zona desde 1526 se utiliza el trigo y se fabrica harina para consumirlo. Bueno, y Gaboto se volvió a España, ¿verdad? Y sí, en agosto de 1530, pero regresó a España, donde fue juzgado por haber abandonado el objetivo original de la misión. Claro, lo habían mandado a buscar un canal a través de América, de un océano al otro, y él se quedó 823 días buscando una sierra de plata que nunca encontró. Pero ¿sabés qué pasó? A él lo declaran culpable, lo deportan, lo mandan a una zona de África. Después, un año después, lo perdonan, el rey Carlos I lo hace volver a España y lo pone a su servicio. Pero estas experiencias de estos navegantes, que fueron los primeros en ir a esta zona, le dio a España y a otros países, les picó este bichito de decir, pero entonces no es solo un obstáculo América, capaz tiene cosas que son valiosas. Y es así que la corona española, entonces, a partir de esta experiencia de Gaboto y las anteriores, decide que ya no va a tratar de pasar a través de América, sino que la va a querer conquistar, que la va a querer colonizar, porque los suelos eran buenos, porque había riquezas, porque había metales preciosos, porque habían alimentos nuevos que en Europa no conocían. Bueno, y es así que ahí empieza toda esta carrera, esta competencia entre países como España y Portugal, Inglaterra, por conquistar el continente americano. Ahí entonces llega el trigo a nuestra zona. Es bueno conocer la historia, tenemos un paquete de harina todos en nuestra alacena, pero está bueno saber cuál fue su origen y de dónde vino. Bueno, así que el desafío, el segundo y último desafío que les vamos a dar hoy, ¿cuál sería? En base a esta historia que estuvimos contando. ¿Que puedan representar? Un dibujo de lo que entendieron de la historia. Bien, así que 2 desafíos. La receta,
con título, ingredientes y paso a paso, y un dibujo donde representen un poco esta historia que les contamos, lo que más les haya llamado la atención. Nosotros nos vamos a despedir, el encuentro de hoy ha llegado a su fin, ustedes mañana se reencuentran con Destino Costa de Oro a la 1, con la conducción de Nicolás Mesa y la producción general de Alfredo Pereira. Con nosotros se reencuentran el próximo martes a las 14:40 y quédense allí porque ya viene Recarga Retro de la mano de Simón Gerli. Un abrazo grande y nos vemos la próxima. Seguimos siendo tu radio preferida.